Buen día a todos y todas. El día de hoy, Cero Riesgo Laboral quiere invitarlos a conocer nuestros servicios, pero adicionalmente quiere contarles acerca de este webinar que tenemos el día de hoy. Esperamos que sea de su agrado. Bienvenidos a todos. Por lo pronto, Cero Riesgo Laboral quiere ser una pieza clave en su empresa. Y Cero Riesgo Laboral es una empresa de consultoría y capacitación en ergonomía, higiene industrial y aspectos psicosociales. Nuestro correo electrónico es olga.giraldo@ceroriesgolaboral.com. Más adelante yo me presentaré. El día de hoy estaremos hablando acerca de la NOM 036-1-STPS del 2018. Específicamente hablaremos acerca de las obligaciones del patrón a enero del 2020 y las medidas de control que se deben implementar. Yo ahorita más adelante me presento y la segunda parte del webinar le corresponde a Jimena Palacio. Por favor, Jimena, ¿te puedes presentar? Y nos comentas qué vas a comentar en tu webinar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jimena Palacio. Yo soy directora de MIDAS Consultorías y Mentorías SAS. Soy licenciada en Administración Financiera. Soy especialista en Gerencia de Negocios Internacionales, magíster en Creatividad e Innovación en las organizaciones. Tengo un MBA, soy Master Coach y pues tengo varias certificaciones en coaching. Tengo una experiencia de más de 23 años en la parte financiera, bursátil, empresarial. Y pues todo el manejo de habilidades blandas, todo el manejo de rentabilizar una compañía, pues es lo que vengo desarrollando desde hace mucho tiempo. Lo que vamos a ver en el día de hoy es la parte de habilidades blandas, donde al trabajar las habilidades blandas puede producir un éxito del 85% en las personas, a diferencia de las habilidades duras, que es toda la parte de experiencia, la parte académica, todo lo que hemos venido trabajando en nuestro conocimiento, pues un 15% marca el éxito allí. Entonces, estamos convencidos que poder trabajar habilidades blandas es potencializar pues lo que somos nosotros como profesionales. Muchas gracias, Jimena. Entonces ya más adelante le cederemos la palabra a ella para que continúe con la parte que le corresponde a ella del webinar. Entonces, como les decía, Cero Riesgo Laboral es una empresa que se dedica a consultoría y capacitación, y dentro de la capacitación hay un curso que nuestros clientes nos han solicitado específicamente, que es el curso un curso relacionado con factores de riesgo ergonómico, higiene postural y manejo manual de cargas. Este curso brinda dos constancias de C3 porque son dos cursos distintos unidos entre sí, pero además tiene énfasis en todo lo relacionado con la norma oficial mexicana 036-1 STPS del 2018, que corresponde al manejo manual de cargas. Este curso está dirigido a profesionistas interesados en el tema de higiene y seguridad industrial, además de salud ocupacional, como gerentes, coordinadores, jefes, supervisores, médicos laborales, miembros de comisión de seguridad, ingenieros industriales, entre otros. Y básicamente comprende todos los temas relacionados con identificación de factores de riesgo ergonómicos, en general todos, y específicamente la evaluación de factores de riesgo ergonómico con manejo manual de cargas. Además, se les enseña a aplicar las medidas de prevención y control para manejo manual de cargas. Básicamente cuenta con videos tutoriales explicativos, documentos de apoyo, sesiones de preguntas y respuestas en vivo, prácticas para mayor comprensión de lo realizado, retroalimentación, y está planteado a 4 módulos, 1 por semana, aunque hay empresas que nos han pedido que hacerlo a 2 meses, es decir, alargar un poco más el curso. Eso depende de la necesidad de cada empresa. También en Cero Riesgo Laboral hablamos de que en consultoría
planteamos todo lo correspondiente a ergonomía, a la norma oficial mexicana que corresponde y tenemos un plan integral de cumplimiento para ella. Tenemos también entonces todo lo relacionado en consultoría con aspectos de ergonomía en oficina, tanto en home office como ergonomía en la misma oficina y tenemos uno que es un plan integral más fuerte y hay otro que es un plan integral más pequeñito, más rápido. Y también tenemos otros temas, trabajamos otros temas importantes en la empresa, como son movimientos repetitivos, principalmente de miembros superiores, postura y otros métodos de evaluación ergonómica. Ahí por ejemplo, también trabajamos el tema de comité de ergonomía, creación del comité de ergonomía. Trabajamos, por ejemplo, el tema de ergonomía participativa y trabajamos métodos específicos que nos pide de acuerdo a empresas. Hay empresas que manejan un método internacional específico de acuerdo a lo que se maneja como multinacionales, que traen ya un método específico dentro de su programación, entonces también se trabaja ello. Esto en cuanto a ergonomía, pero también trabajamos factores psicosociales, factores de riesgo psicosociales con respecto a la NOM 035 de la STPS del 2018, que esto básicamente es identificar y evaluar, pero ya en cuanto a factores de riesgo psicosociales. Y más adelante les contaré acerca de la otra parte de las medidas de control que les ofrecemos. Les vamos a ofrecer un curso que ya más adelante les voy a comentar. También está la parte de cumplimiento normativo en cuanto a seguridad industrial, en cuanto a higiene, en cuanto tiene que ver con auditorías acerca de las normas internacionales e internacionales para mirar todo lo que tiene que ver con sistema de gestión integral de seguridad y salud en el trabajo y también las normas, como les digo, el cumplimiento de las normas, procesos de mejora, también tiene que ver con la elaboración de programas, análisis de riesgo, todo lo que se refiere a esta parte y todas las mediciones ambientales de agentes químicos, físicos, electricidad estática, por ejemplo. Incluso también hacemos análisis de riesgo a la salud y todo esto, todas estas mediciones ambientales son con permisos otorgados por la EMA. En la parte de la capacitación trabajamos todo lo que son capacitaciones en ergonomía con manejo manual de cargas a la población ocupacionalmente expuesta de acuerdo al cumplimiento de la norma oficial mexicana. También hablamos de los otros cursos que les hablé inicialmente, que son higiene postural, manejo manual de cargas y factores de riesgo ergonómico, en lo cual ofrecemos doble certificado de DS3 y o también la opción de doble certificado de DS3 más certificación internacional. En cuanto a habilidades blandas que les había comentado ahora, la licenciada Jimena, vamos a hablar acerca de estas serían como la parte de la implementación de mejoras o controles que se puede realizar en la empresa con respecto a lo que nos dé los aspectos psicosociales. Entonces, allí se ofrecen una certificación de 13 habilidades blandas con 30 horas de capacitación, una certificación que es facilitador de facilitadores de 13 habilidades blandas con 50 horas de capacitación, en la cual se preparan a las personas en esas habilidades blandas para que se conviertan a su vez en multiplicadores en su empresa. Hay una certificación un poco mayor que son las de equipo de alto rendimiento que van entre 70 y 100 horas. La licenciada Jimena les estará ampliando acerca de este tema. También, todas estas son certificaciones internacionales y también se está ofreciendo el tema de coaching, mentoring por horas y se hacen paquetes de grupos de acuerdo a la cantidad de horas que se planteen. Muy bien, entonces también estamos hablando de otros cursos y en esos otros cursos hablamos de que son cursos certificados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Muy bien, entonces damos inicio a la primera parte del webinar que corresponde a ergonomía y a la norma oficial mexicana en cuanto a las obligaciones del patrón en el 2020. Entonces, yo me presento, mi nombre es Olga Clemencia Giraldo Arbeláez, soy especialista en ergonomía, en higiene y seguridad industrial, en gerencia en organizaciones de salud.
Actualmente estoy realizando una maestría en ingeniería industrial, tengo 13 años de experiencia de salud ocupacional. En el área de ergonomía soy experta y también he trabajado en la parte de higiene industrial o salud en el trabajo. Tengo 23 años de experiencia en docencia universitaria y en capacitación. He trabajado en sectores industriales como la agroindustria, embotelladores de refresco, petroleras, en la parte tanto de exploración como producción, floricultura de exportación, aseguradoras de riesgos profesionales, esto en Colombia. Y pues en México, la primera parte que les comenté. Esto en sectores industriales grandes, claro, también de forma muy particular en otro tipo de empresas. Entonces vamos a iniciar hablando de que la norma oficial mexicana es en todo el territorio nacional, nos pide que se tiene que hacer en todo el territorio nacional, en todos los trabajadores que realicen manejo manual de cargas mayores a 3 kilogramos de peso y manejo manual de carga de forma cotidiana más de una vez al día. Es decir, si el trabajador lo realiza manejos mayores de 3 kilogramos de peso, pero no sé, cada 8 días o cada 15 días o cada 3 meses, pues no entraría dentro de esta parte. Yo actualmente soy la directora nacional de proyectos en Cero Riesgo Laboral, consultoría y capacitación. Mi correo electrónico es olga.giraldo@ceroriesgolaboral.com y el WhatsApp empresarial que ustedes ven ahí en la pantalla para que se puedan comunicar con nosotros. Pues bienvenidas son todas las consultas y podemos programar con ustedes videoconferencias para explicar nuestros servicios a más detalle. A continuación, entonces, presento un poquito sobre la parte de que les estaba comentando de factores de riesgo ergonómico. Lo de ergonomía en oficina, cumplimiento normativo de la NOM implica identificación, evaluación y prevención y control. Y también la otra parte que les estaba hablando, que es lo de capacitación en cuanto a la norma oficial mexicana, en cuanto a la población ocupacionalmente expuesta, el curso que les estaba contando con doble certificación de S3 y o certificación internacional, la implementación del comité de ergonomía y a necesidad y solicitud de la empresa. Acá pues está hablando de lo de oficina en casa, que ya les comenté, de lo del plan integral de ergonomía de acuerdo a la norma, y los invitamos a que visiten nuestra página web www.ceroriesgolaboral.com y iniciamos entonces hablando acerca de una guía de trabajo. Si tienen alguna pregunta, por favor, colóquenla en el chat y al final de la presentación estaremos respondiéndola. Tratamos de iniciar siempre con puntualidad. Les pedimos el favor de que siempre silencien su micrófono hasta el momento en que les demos la palabra para empezar a hablar. Muy bien, también nos pueden sugerir webinars futuros. Y contamos también con un canal de YouTube específicamente en el área de ergonomía que se llama Ergonomía Olga Giraldo y al cual pueden suscribirse y encontrar bastantes videos que creemos son de su interés. En cuanto a ya ergonomía, yo siempre inicio explicando qué es ergonomía y cómo sirve la ergonomía, no solo en la parte de salud en el trabajo, sino también en la parte de productividad. Porque ergonomía, la palabra ergonomía viene de ergo trabajo y nomos principios, leyes o normas, es decir, es el estudio del trabajo. Y si yo estudio el trabajo, estudio todos los, no solo la parte de salud, sino estudio la parte de procesos y de actividades y cómo realiza la persona las actividades y qué herramientas utiliza y la forma en que la realiza y que se desempeña en el sistema en un sistema de trabajo. Y existen unos factores ya desde el punto de vista de salud ocupacional o salud laboral o salud en el trabajo, hablamos de unos factores de riesgo ergonómicos que son los más conocidos a nivel mundial, que tienen que ver con manejo manual de cargas, que es el que se relaciona directamente con la norma oficial mexicana. También está el de movimientos repetitivos, principalmente en extremidad superior. Estos son los más comunes, como les digo, y posturas forzadas y movimientos forzados. La NOM
036-1 solo habla de esta. ¿Por qué dice -1? Porque vienen otras normas que muy probablemente van a trabajar los movimientos repetitivos de extremidad superior y posturas forzadas y movimientos forzados. Adicionalmente, también estamos hablando de, bueno, esto todo viene relacionado con carga física o carga biomecánica del individuo y viene relacionado con la prevención de enfermedades laborales, como desórdenes musculoesqueléticos en el trabajador. Entonces, así es como viene en cuanto a la normatividad de ergonomía en México, y hablamos de que estos factores de riesgo habla en el artículo 42 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2014, nos habla de 6 obligaciones del patrón, y quiero comentarles que el reglamento habla de en general los factores de riesgo ergonómicos, no especifica que sea manejo de cargas o movimiento repetitivo o posturas forzadas. Es decir, la empresa, aunque no hayan salido normas oficiales mexicanas, tiene la obligación de cumplir en cuanto a todos los aspectos de ergonomía. Ya en la norma específicamente retoma esos mismos 6 obligaciones del patrón, las retoma, pero ya aplicados al manejo manual de cargas en la norma oficial mexicana. Y nos habla de que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los artículos 115, 117, 118, 119 y 120, nos habla de sanciones a las empresas que no les den cumplimiento a esto, y van sanciones desde 9,278 hasta 927,800 pesos. Estamos hablando de 55,000 veces salario mínimo diario vigente. Esto es para el 2020, obviamente, porque está planteado a este año, pero cada año va variando pues estas sanciones de acuerdo al salario mínimo diario vigente. Muy bien, el reglamento nos habla de que la empresa los obliga, tiene que hacer un análisis, y dentro de ese análisis está la identificación y la evaluación de los factores de riesgo ergonómicos. Entonces tiene que ir una de la mano de la otra. Primero identifico, luego evalúo. Y también nos habla que tiene que hacerse se debe contar con las medidas de control o prevención y o control para manejar esos factores identificados. También entonces el artículo nos habla de que se tienen que hacer exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto, y en la norma ya nos dice que esa vigilancia de salud del trabajador tiene que ser realizado por un médico con conocimientos en medicina laboral que tenga, que demuestre esos conocimientos con título profesional. Entonces pueden ser diplomados, pueden ser cursos, pero tiene que tener un título que demuestre, o sea, un médico general sin alguna demostración de esos conocimientos no es válido ante la STPS. Entonces esta parte es importante para que la revisen. La parte de informar a los trabajadores es importante también, porque cuando uno capacita también tiene que informar a los trabajadores dentro de la capacitación acerca de las posibles alteraciones de salud por la exposición a los factores de riesgo ergonómico. Y la capacitación al personal ocupacionalmente expuesto, es decir, a todos los trabajadores que estén expuestos a manejo manual de cargas, entonces deberá realizarse de esta manera. También hay que llevar un registro sobre todas las medidas preventivas adoptadas primero, y también sobre los exámenes médicos practicados. Si vemos, estos todos están en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2014, en el artículo 42, y como les decía, son las mismas que se aplican a la norma oficial mexicana 036-1. Entonces ya la diferencia es que a la norma pues es específicamente a manejo manual de cargas, y cuando hablamos de la norma hablamos de levantar, manejo manual de cargas es levantar, descender, transportar cargas, cargar no solo de forma individual sino también en equipo, y empujar y jalar. También habla de que es importante para ellos definir cuando se hace acomodo en tarimas, o sea, cuando se estiba. La norma oficial mexicana nos habla de qué es el manejo manual de cargas, y ya les comenté pues que lo que ellos definen
esta partecita, entonces lo que les decía, levantar, descargar, transportar, empujar, traccionar y estivar. Ya les comenté sobre el campo de aplicación. Y dentro de esto están las obligaciones del patrón. Entonces, la norma establece unas obligaciones del patrón, unas que se debieron haber cumplido a enero del 2020 y nos da plazo para cumplimiento a enero del 2023. Este plazo de cumplimiento a enero del 2023 no quiere decir que se vaya a realizar en esa época, sino nos da plazo por lo dispendioso y lo largo del proceso. Entonces da plazo de 3 años para poder implementar esta parte. Ahorita entonces estaremos hablando específicamente de las que corresponden al 2020 y entonces dentro de ellas están adoptar las medidas de prevención y control. Si ustedes ven acá, casi que todo lo aplica, son muchas medidas de prevención y control que ahorita más adelante las estaremos retomando, excepto solamente una partecita donde maneja los pesos, que esos pesos nos da plazo de organizarlos hasta enero del 2023. Entonces también está lo de informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud, que esto era lo que les decía que va de la mano con capacitación. También está la otra parte que la capacitación nos dice que tiene que ser al personal ocupacionalmente expuesto, tiene que capacitarse todo personal de nuevo ingreso, tiene que realizarse capacitación cada 2 años al menos y tiene que tener un registro de capacitación avalado por la STPS y tiene que adicionalmente cuando nos explican la norma tiene que ser teórico práctico y tienen que hacerse evaluaciones. Entonces, realmente el ideal es que siempre sea un especialista en ergonomía quien les dicte esta capacitación y también deben llevar un registro de las medidas de prevención adoptadas y los exámenes médicos practicados. Voy a correr un poquito porque tenemos media horita nada más para poderle dar espacio a la licenciada Jimena que pueda exponer su tema, ¿listo? Entonces también está la parte de vigilancia a la salud de los trabajadores que también tiene unas características. Cuando implementamos un programa ergonómico, implementamos la norma no nos dice que tenemos que implementar un programa como tal, pero si lo vemos es un plan integral de ergonomía en el que tenemos que hacer identificación, evaluación y control. Entonces si vemos es un plan integral. Entonces el ideal es que este plan deje de ser reactivo y solo miremos las enfermedades cuando se producen, sino que lleguemos a una parte avanzada donde todas las personas de ingeniería y diseño estén con un conocimiento suficiente para ello. Para ello, nosotros dictamos capacitación para que implementen un comité de ergonomía. Entonces, el comité de ergonomía, aunque no es obligatorio, es muy importante para que puedan implementarlo y tener la ayuda de todos los jefes de áreas, de recursos humanos, de financieros, porque esto va de la mano con todo. Vienen cambios muy grandes para la empresa y la persona encargada de higiene y seguridad industrial solo no va a poder trabajar. Tiene que trabajar en equipo y de forma mancomunada con los demás. Entonces, aquí están pues ya entonces especificadas las obligaciones del patrón al 2020 y empezamos con la parte de capacitación y adiestramiento del personal ocupacionalmente expuesto. Nos dice que ya como les comenté, que tiene que tener una instrucción teórica, un entrenamiento práctico, una evaluación de los conocimientos y las habilidades adquiridas y debe tener por ejemplo, dentro de la capacitación debe tener características como los efectos a la salud, la forma de reconocer los factores de riesgo por manejo manual de cargas, el contenido que se presente, digamos que tiene que tener todo, debe enfatizarse en las medidas de seguridad y en las medidas de control y los procedimientos debe capacitarse en cuanto a los procedimientos que se tengan de seguridad y prácticas seguras en el trabajador. También debe capacitarse en las herramientas, en el manejo de herramientas que se realicen de manera adecuada ergonómicamente y cada vez que se introduzca un nuevo cambio en las actividades, en las herramientas, tiene que implementarse de nuevo la capacitación, aunque no haya pasado, por ejemplo, los 2 años.
Muy bien, entonces esto en cuanto a la parte de capacitación y adiestramiento. También entonces estamos hablando, acá ya les comenté esta partecita anteriormente, que es a personal de nuevo ingreso y cada 2 años o antes, como les decía, si cambian las actividades, las herramientas o la forma como realizan los trabajos. Muy bien, entonces les recuerdo nuestro correo olga.giraldo@ceroriesgolaboral.com y nuestro WhatsApp empresarial. Nos pueden escribir, por favor, solamente funciona como WhatsApp, o sea, pueden hacer llamadas, pero por WhatsApp. Y pueden escribir por WhatsApp. También está la otra parte que es muy importante. Entonces, primero, acuérdense, son los pasos: identificar, evaluar y controlar. Entonces, en identificación, nos da unos pasos específicos de cómo se debe identificar. Y entonces, la identificación, tenemos que mirar muy bien las actividades, la descripción de las actividades. Tenemos que mirar los trabajadores que están involucrados en esas actividades, la frecuencia con que realizan esas actividades y el tiempo de duración de las mismas. Y entonces allí también entonces tenemos que estar mirando, por ejemplo, en la descripción de la actividad, acá estamos hablando de qué se incluye en la identificación, acá ya hablamos de qué es, cuando hablamos de la descripción de la actividad, cómo se debe realizar, los trabajadores involucrados, la frecuencia con que se realiza la actividad, el tiempo de duración, y a nosotros desde Cero Riesgo Laboral proponemos o sea, en la norma no dice que tiene que ser con este cuadro. A nosotros nos ha funcionado muy bien manejarlo así, pero es nuestra propuesta. No quiere decir que sea obligatorio para todas las empresas. Yo en otro webinar estuvimos haciendo el análisis de un video para poderles explicar este manejo de propuesta. Entonces, básicamente es una video en el que se observan descarga de sacos de azúcar de 50 kilogramos. No tenemos tiempo en este momento de ver el video como tal porque tenemos muy poco tiempo, pero aquí les muestro una fotografía y si ustedes ven, pueden observar que hay 1, 2, 3 trabajadores más o menos realizando la actividad. Está uno encima del camión de carga. Hay uno que está acomodando en una tarima en la que ya casi está llena, y hay otros dos, perdón, aquí hay uno acá y otro acá, que están realizando la labor de descarga y acomodo en la tarima de estibado en otra tarima que apenas está empezando a organizar. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo lo colocarían. Entonces, el ejercicio, la idea es empezar a llenar. Entonces, vamos a llenar proceso. El ejemplo es bodega. Etapa, bodega de recepción y almacenamiento de sacos de azúcar. El nombre del cargo le pusimos operario de carga. Actividades, descarga de contenedor de sacos de azúcar, la descripción de la actividad. Entonces ustedes describen, por ejemplo, cuánto pesa, cuántos camiones descarga, cuántos en un día, todo ese tipo de cosas, si tienen que desplazarse o si es cuántos metros se tienen que desplazar aproximadamente. Ahí pues es lo más completo posible para llenar cuántos trabajadores son y la frecuencia con que se realiza, el tiempo de duración de la actividad y qué realiza. Entonces levanta y baja. Empuja no, ni jala tampoco. Transporta sí, porque él carga, al menos da un paso o 2 pasos o 3 o 4 hasta la tarima. Entonces, y estiva porque está acomodando en la tarima. Muy bien, también está la parte de vigilancia de la salud. Entonces ellos debe hacerse la aplicación de exámenes médicos iniciales, debe hacerse la práctica de exámenes médicos de acuerdo con la actividad específica del trabajador, debe detectarse y analizarse los signos y síntomas que tengan que ver como con trastornos musculoesqueléticos. Para eso, la norma nos da la posibilidad, o sea, no es obligatorio,
les quiero decir, esta parte de la encuesta de sintomatología osteomuscular no es una encuesta obligatoria, pero es muy buena porque nos da una herramienta que nos permite, digamos, correlacionar la actividad con los síntomas de las personas. Acuérdense que cuando una persona consulta al médico es porque ya ha pasado mucho tiempo y muchos de nuestros trabajadores no consultan porque tienen que pedir un permiso al jefe y esto es complicado. Entonces, muchos de nuestros trabajadores tienen síntomas, pero no está diagnosticada la enfermedad. Entonces lo que nos permite es identificar qué síntomas y nos da como una alarma o una alerta de qué posibles enfermedades pudieran llegar a generarse en los trabajadores. Entonces, es muy importante para nosotros como especialistas en ergonomía poder realizar esta parte. Adicionalmente, nosotros en Cero Riesgo Laboral incluimos también la parte de hábitos, por ejemplo, hábito y calidad de vida. Entonces, esto le permite manejar unas estadísticas muy interesantes a la empresa en cuanto a cada área de trabajo y en cuanto a la empresa en general. Entonces, este es como nuestro plus que ofrecemos para las empresas. Vuelvo y les repito, nuestro correo es olga.giraldo@ceroriesgoempresarial.com. ¿Por qué estoy enfatizando en esto? Porque es nuevo nuestro correo y es importante que lo tengan en cuenta. Prevención y control de manejo manual de cargas. Entonces, en cuanto a prevención y control, fíjense que habíamos hablado que casi que todo se debía haber hecho desde enero del 2020. Y excepto un pedacito que es la tabla de pesos, que ahorita la vamos a ver. Pero de resto, todos los prevenciones y controles ya las empresas deben haberlos implementado. Entonces, en esta partecita, digamos, se divide en tres grandes partes, que son medidas de seguridad generales. Estas medidas de seguridad generales se divide en 9 partes, en 9 aspectos, digámoslo así. También está la medida de prevención para el levantamiento y transporte de cargas, que estas se dividen en 5 aspectos. Y también está la parte de medidas de seguridad para empujar o jalar cargas, que ahorita los vamos entonces a identificar. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, es que necesito saber para poder dejar que la licenciada Jimena les hable sobre habilidades blandas, que realmente está muy importante el tema. Muy bien, entonces en cuanto a medidas de seguridad generales, entonces estamos hablando de, hay medidas de seguridad, les contaba, la primera, se divide en varias, ¿no? Entonces estamos en la parte de generales. Está básicamente supervisar que se realicen las cosas de manera segura, de acuerdo al procedimiento, realizar ejercicios o movimientos de calentamiento antes de iniciar actividades. Fíjense aquí que nos da la norma. La norma nos da eso abierto y nos dice, usted haga ejercicios de calentamiento, pero les voy a decir una cosa, ustedes van a empezar a exigirles a sus trabajadores que hagan ejercicios de calentamiento y ya. Pero sí les van a empezar a exigir el que se agachen bien y de pronto no tienen bien preparados sus grupos musculares para realizar el cambio a agacharse correctamente. Entonces, si por ejemplo se agachan mal y normalmente la persona está acostumbrada a doblar la columna lumbar con las rodillas extendidas, quiere decir que los miembros inferiores, o sea, los grupos musculares de miembros inferiores no están fortalecidos para agacharse y levantarse. Si ustedes se ponen a hacerlo, ¿cuántas veces en el día realizarían eso los trabajadores? Entonces tienen que tener sus miembros inferiores muy, muy fuertes para poder estarse levantando y agachando. Entonces, si ustedes solo se dedican a hacer calentamiento muscular, no van a lograr el objetivo, y lo que va a generarse es que se lesionen sus trabajadores por los cambios de hábito. Entonces, ustedes tienen que darles el cambio de hábito, sí, pero también ustedes tienen que generarle ejercicios de fortalecimiento, dependiendo de la necesidad. Es que eso depende de cada actividad y de cada grupo de fortalecimiento, de coordinación, de equilibrio, en fin, dependiendo del grupo. Entonces, fíjense que aquí no es así de sencillo. O sea, realmente
los movimientos, los ejercicios laborales deben ser más enfocados a la actividad y al grupo de trabajo como tal. E incluso dentro del mismo grupo de trabajo habrá personas que tengan lesiones. Entonces, ahí es muy importante. ¿Y qué ofrecemos nosotros? Nosotros ofrecemos capacitación con fisioterapeutas especializados en el área de ergonomía, donde trabajamos los ejercicios adaptados específicamente para este grupo de personas que de acuerdo a la actividad que realicen. Entonces, eso es lo que nosotros ofrecemos y no solamente los calentamientos, por lo que les digo que pueden lesionarse sus trabajadores en dado caso, que ustedes les cambien los hábitos abruptamente. Ahora, adoptar medidas de prevención y seguridad. Dentro de esto también está la parte de mantener las áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos, conservar el orden y limpieza en lugar de trabajo. Ahí también trabajamos mucho las 5 S. También está el establecer los periodos de descanso. Asegurar que la carga tenga los elementos de sujeción adecuados según aplique. Revisar las actividades, que las actividades alrededor no impliquen riesgo para el trabajador, que los materiales o procesos, equipos, herramientas y maquinarias que se utilicen sean las correctas, proporcionar la ropa y el equipo de protección adecuado de acuerdo a la norma oficial mexicana 017 del 2008. Y aquí hablamos específicamente de que si necesitan, por ejemplo, para realizar ciertas actividades, unos guantes de trabajo especial, pues hay que buscar que les permita un buen agarre, por ejemplo. Y también tiene que ver con los respiradores y los equipos de respiración autónoma en ciertas actividades. Y bueno, aquí todos los elementos de protección personal que vayan relacionados con el manejo de cargas. Ahora, ya también está la otra que es medidas. Acuérdense, la primera era general, las medidas de seguridad general, ahora vamos con levantamiento y transporte de cargas, y dentro de eso tenemos cosas como, por ejemplo, que las mujeres gestantes en sus primeras semanas, discúlpenme, en las primeras 10 semanas posteriores al parto, debe tener pesos, cargas máximas de 10 kilogramos de peso. Ahora, esto es un parto normal. Acuérdense que varía si la persona ha tenido cesárea, y ahí va de acuerdo al criterio médico. Muchos médicos dirán a 3 meses o 6 meses después no pueden manejar cargas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Y fíjense, el esfuerzo abdominal o de miembros inferiores no debe implicar posturas forzadas ni debe permitirse movimientos por periodos largos. Muy bien, también, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Esta es la única cosa que nos dice de manejo, de prevención y control de manejo de cargas, que es al 2023, y nos dice, esta es la tabla de manejo de cargas que nos habla. Por ejemplo, femenino, entre 18 y 45 años de edad, pueden cargar solo 20 kilos de peso. Y hombres, masculino, entre 18 y 45 años de edad, 25 kilos de peso. Y mayores a 45 años, bajan 5 kilos. Entonces, si es hombre mayor de 45 años, entonces ya entra a 20 kilos de peso. Y si es mujer mayor de 45 años, entra a 15 kilos de peso. Es decir, que ya, por ejemplo, lo que les decía ahorita, el ejemplo de que estaban cargando sacos de azúcar de 50 kilos, ya no van a poderlo realizar. O lo realizarán entre 2 personas, o tendrán que poner ayudas mecánicas, o van a tener que cambiar desde origen. O sea, ya los sacos de azúcar no van a venir de 50 kilos, sino de 25 kilos. Entonces hay que empezar a trabajar en esta parte, y por eso la norma nos dice que nos da plazo de cambio hasta el 2023. Esta es la única que nos da plazo hasta el 2023. Luego ya, muy bien, entonces hablamos de la norma oficial, habla de integración cuando se pasan de los pesos. Entonces se integran grupos de carga, se utilizan equipos auxiliares, se dividen las cargas. Muy bien. Si se excede el peso, entonces lo que les digo, pues hay que equipos auxiliares, división de cargas. Ahora, también para manipulación de barriles o tambos, nos recomiendan usar maquinaria o equipo, girar sobre la base.
¿Cómo estamos de tiempos? Muy bien. El ejemplo de equipos también nos da, en cuanto a ejemplos de equipos, nos dice que debemos realizar ayudas mecánicas. Entonces acá les pongo algunos ejemplos de ayudas mecánicas que nos permiten manejar, digamos acá nos están permitiendo manejar las tarimas. Sí, estos son distintos equipos, distintas ayudas. Ahora, para empujar o jalar, nos dice que debemos adoptar medidas de seguridad para adoptar y jalar, por ejemplo, que asegure la estabilidad de la carga, tener una visión completa alrededor de la carga, no exceder de la capacidad nominal del equipo auxiliar. Como les digo, asegurar la estabilidad de la carga, tener una visión completa o alrededor de la carga, verificar que la carga no exceda la capacidad nominal del equipo auxiliar, revisar el equipo auxiliar se encuentra en condiciones seguras de operación, comprobar la superficie del suelo, que no se encuentre en malas condiciones o que represente un riesgo para el trabajador, porque me ha tocado ver que en muchas ocasiones, les voy a contar un caso, de un trabajador que tenía que descargar del camión de refresco, tenía que descargarlos y llevarlos a una tiendita específica y la tiendita tenía una rampa muy elevada y en el momento en que él llevaba el diablito, no se le devolvió el diablito con el peso y él terminó haciendo el esfuerzo agarrándose de un barandal en un momento determinado y con una sola mano empujando el diablito con ese peso. Entonces, ¿por qué? Porque no está diseñado el equipo específicamente para semejantes rampas o para semejante lugar. También entonces hay pisos en los que hay que mirar si ellos, por ejemplo, tienen que trabajar con pisos de ese estilo, entonces hay que mejorarles el carrito, el diablito, no es un diablito sencillo, sino algo que le facilite la labor. Incluso hay equipos que permiten, tienen como 3 llantas, y cuando va subiendo escaleras, las llantitas van volteando, van girando. Entonces, si tienen que subir escaleras, por ejemplo, hay equipos que les permite hacer esto y que el esfuerzo no lo realice el trabajador, sino que sea el equipo, la máquina, la herramienta que están utilizando en ese momento, la ayuda para el manejo auxiliar de cargas. Entonces, esto tiene que ver pues con todo esto que les estoy contando. Las medidas de seguridad debe haber compatibilidad entre las ruedas y esa superficie de trabajo, debe revisarse el espacio para girar o maniobrar, debe asegurarse que la ropa y el equipo de protección personal sea el adecuado para que realice un buen movimiento, porque hay equipo de personal de equipo de protección personal que no les permite hacer los movimientos y entonces ellos no pueden manipular las cosas correctamente, entonces terminan haciendo cosas que hasta accidentes puede llegar a generarles. Entonces es muy importante esa parte, eviten las paradas en las maniobras frecuentes. Sí, esto tiene que ver con lo que les estaba diciendo, evitar las paradas, entonces hay que mirar por dónde va por dónde va a ir él llevando los pesos. Muy bien, también están otras medidas de seguridad que tienen que ver con las fuerzas iniciales y sostenidas que tienen que realizarse, evitar trayectorias por pisos ranurados, que tienen que ver ya como con lo que les comenté adelante, evitar las rampas y pendientes muy inclinadas, que fue lo que les comenté más atrás, eliminar los obstáculos y objetos que puedan representar un peligro de tropiezo, y esto en cuanto a toda la parte de ergonomía. Por favor, coloquen en el chat las preguntas y terminamos. Vuelvo y les insisto en el correo electrónico debido a que estamos estrenando correo, olga.giraldo@cero riesgo laboral. Yo soy directora nacional de proyectos de
en Cero Riesgo Laboral. Acuérdense que Cero Riesgo Laboral es consultoría y capacitación en higiene industrial, en algunos aspectos de seguridad industrial, en ergonomía y en aspectos de psicosociales. Y allí está nuestro WhatsApp empresarial al cual pueden escribirnos o llamarnos, pero específicamente por el WhatsApp. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y si desean seguirnos en el canal de en Instagram, aparecemos como ergonomía.olga.giraldo.